¿sí? El final de la guía, acá empiezan todos los ejercicios. Bien. Los primeros son muy simples. Indica cuál de las siguientes son proposiciones. Yo no los voy a hacer todos, pero ya lo dijimos. Si esto es una pregunta, entonces no lo es. Si esto es una exclamación, entonces no lo es. Si esto es una orden, entonces no lo es. Si esto me está diciendo 6 es mayor que 0, entonces lo es, porque yo puedo decir que es verdadero o falso. ¿Se entiende? Si 3 más 8 igual a 10, yo puedo decir que es una proposición falsa. ¿Sí? Eso un poquito más para que ustedes se vayan familiarizando con este tema de las proposiciones. ¿Sí? Acá ya las vemos como una oración, acá ya las empezamos a ver con una notación matemática. Entonces, les voy a mostrar ahora es básicamente cómo resolver un ejercicio. Y vamos a ver el ejercicio 6, el ejercicio 6A, ¿bien? Que dice no P, entonces Q. Como yo tengo todas estas tablitas a mano acá, lo vamos a poder ir resolviendo a medida que lo hacemos. Fíjense una cosa, yo tengo que hacer no P, entonces Q, ¿sí? El orden es importante, chicos, no es lo mismo hacer no P, entonces Q, que hacer Q, entonces no P. Entonces el orden es algo que hay que respetar. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque ya van a ver cómo ordeno yo las tablitas, las columnas, para que este orden se mantenga siempre de izquierda a derecha. Miren, ¿cómo lo resuelvo? Si yo tengo dos proposiciones, en este caso P y Q, voy a tener 2 elevado a la n, o sea, 2 elevado a la 2 filas. ¿Sí? 2 elevado a la cantidad de variables que tengo. Tengo P y Q. Entonces tengo 2 elevado a la 2, tengo 4 filas. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que hago? Pongo los valores de verdad de mis proposiciones. Esto ustedes lo vieron en la tabla. P le pongo verdadero, verdadero, falso, falso. Q le pongo verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Estamos? Como yo tengo que hacer menos P, entonces Q, primero debo buscar cuál es el valor de verdad de menos P. ¿Bien? Es decir, fíjense cómo yo puse entre medio de los dos el valor de menos P. Si P vale verdadero, chicos, les pregunto cuánto vale menos P, o no P, digámoslo así. Falso. Valdría falso. Bien, muy bien. Es decir, el valor opuesto. ¿Sí? Si yo lo completo, básicamente me va a quedar así. ¿Están de acuerdo? Verdadero, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero. ¿Sí? Sí. Ahí obtuve el valor de no P. Sin embargo, a mí me pide evaluar la tabla de toda esta proposición compuesta. Me falta hacer el condicional. Fíjense que de un lado el antecedente es no P y el consecuente es Q. Fíjense cómo me quedó ordenado a mí. El antecedente es no P, está adelante, ¿se dan cuenta? Y el consecuente es Q. Los tengo ordenados de la forma correcta. Antecedente, consecuente. ¿Bien? Ahora, ¿qué hago yo? Tengo que escribir la tabla del condicional. Me voy a la tablita del condicional y ¿qué miro? Que el condicional solo va a ser falso, por eso lo marqué en rojo, cuando el antecedente siendo verdadero tenga un consecuente falso. Bueno, digo, entonces busco dónde mi antecedente sea verdadero. ¿Dónde mi antecedente? Mi antecedente ahora es no P, lo busco acá. Mi antecedente es verdadero en estas dos. ¿Sí? Y tengo que buscar dónde mi consecuente sea falso, para que sea falso el resultado. Acá mi antecedente es verdadero, pero mi consecuente es verdadero. Mientras que acá mi antecedente es verdadero y mi consecuente es falso. Con lo cual acá va a estar justamente el resultado falso. Y todos los demás son verdaderos. O sea, no tengo que buscar uno por uno en la tabla cómo son. Solo tengo que aprenderme cuál es el que directamente me cambia el estado general de la tabla. Entonces, yo sabiendo eso, sé que el falso está acá abajo y todos los demás son verdaderos. Una aclaración, si acá me da todo verdadero, pero acá al final, esta proposición compuesta es una tautología. Si me da todo falso, es una contradicción y como me dio ahora es una contingencia. ¿Bien? ¿Qué me expresa la tabla de verdad? Fíjense cómo se lo voy a explicar yo fácil. Me da todos los valores que puede tomar
esta proposición compuesta dependiendo cómo sean los valores de entrada. Entonces, esto podemos decir que la tabla de verdad es una solución general a una proposición compuesta. Me da todas las soluciones. Después yo tendré que elegir dependiendo cómo sean P y Q, que es lo que vamos a ver en el ejercicio 7A. ¿Qué pasa en el 7A? Si yo me voy al ejercicio, me pide hacer el valor de verdad y después cuál va a ser el valor particular considerando que P sea verdadero, Q falso y R verdadero. Entonces me pide dos cosas. Vamos a hacerlo por parte. Primero, me pide la tabla de verdad, con lo cual voy a tener que resolver estos espacios que me está pidiendo la operación. Primero el paréntesis, segundo el condicional. ¿Bien? Acá yo les cambio un poquito para que ustedes vean que a pesar de que cambie la disposición de los estados de verdad, el resultado no cambia porque yo sigo mirando la tabla de verdad de cada operación en particular. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense cómo lo ordené yo acá. A P le puse verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. A Q lo hice cambiar cada dos. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso. Y a R lo hice cambiar cada 4. ¿Sí? Lo importante es que no haya ninguna combinación que se repita. Entonces acá, donde yo tengo P, conjunción Q, ¿qué tengo que acordarme? Que este es verdadero solamente cuando las dos proposiciones son verdaderas. Entonces esta va a ser verdadero acá y va a ser verdadero acá. Sí. Todo lo demás va a ser falso. No sé si esta forma de explicarle les sirve mejor o no, o ustedes prefieren saber todos los estados. Yo me lo aprendo así, porque sé que es el único valor que cambia. Todos los demás son iguales. Entonces, sabiendo esto, yo, ¿cómo hago? Lleno verdadero, verdadero y todos los demás falsos. ¿Ya? Me queda de esta forma. ¿Sí? Fíjense que yo fui inteligente acá y la conjunción la puse entre la variable Q y la R. ¿Por qué lo puse acá y no lo escribí acá en esta columna acá? Porque la conjunción tiene que estar como antecedente del condicional, es decir, a la izquierda. Es por eso que yo quiero que esté a la izquierda de R. Así tengo todas mis columnas ordenaditas. ¿Sí? Una vez que tengo ordenado esto que va a la izquierda y esto que va a la derecha, resuelvo el condicional. ¿Cómo resuelvo el condicional? Simple. Miro la tabla. ¿Cuál es la única condición en la que va a ser falso? Cuando antecedente verdadero, consecuente falso. Vengo acá. Acá tengo el antecedente y acá el consecuente. Antecedente verdadero, consecuente falso. Acá no. Busco otro antecedente verdadero. Acá hay un antecedente verdadero, consecuente falso. Acá sí. Y este tiene antecedente falso, falso, falso. Acá no. Es decir, este valor de acá va a ser el único en el cual va a ser falso el condicional. Todos los otros lugares va a ser verdadero. Miren, les voy a hacer una aclaración acá que está buena en esta parte. Como dijimos, esta tabla de verdad me da una solución general, es decir, todos los valores que va a poder tomar mi sistema dependiendo cómo sean mis entradas. Solución general. Acá me pide una solución particular, me dice resuelva para cuando P es verdadero, cuando Q es falso y cuando R es verdadero. ¿Qué voy a tener que hacer? Buscar estos valores de verdad en la tabla. Es decir, ¿dónde P es verdadero? En el primero, en el tercero, en el quinto y en el séptimo. ¿Está bien? Pero ¿dónde a su vez Q es falso? En el primero no, en el tercero sí, en el quinto no, en el séptimo sí. Y de estos dos que quedaron, ¿en cuál además Q es verdadero? Es decir, ¿dónde P es verdadero, Q falso y R verdadero? Vengo acá, P verdadero, Q falso, R verdadero. Este es la solución particular, ¿sí? Porque cumple estas condiciones que me está pidiendo a mí particulares. Entonces yo diría, este es el valor de verdad
para estas condiciones. Es decir, si P es verdadero, Q falso y R verdadero, la proposición compuesta es verdadera. Determina en cada caso, dice el 8, si la información que se da es suficiente para conocer el valor de verdad de las proposiciones. Y me da, por ejemplo, el A. Dice P entonces Q, entonces R. Y me dice, R es verdadero. Y alguno de ustedes me puede decir, profe, pero me falta saber cuánto vale P y Q para saber cómo va a ser toda esa proposición. Y la respuesta es no necesariamente y no siempre. ¿Por qué? Porque justamente estos rojitos que le marqué yo me van a estar diciendo cuál es el único caso en el que cambia. Para los otros casos no importa el valor, yo ya sé cuánto vale. ¿Qué quiero decir con esto? Me vengo a la conjunción. La única forma que la conjunción sea verdadero es que los dos sean verdaderos. Si uno ya es falso, toda la proposición es falsa, no importa cómo sea el otro. O sea, si Q es falso, no importa el valor de P. La solución siempre va a ser falsa. ¿Por qué? Porque si P sería verdadero, estoy acá. Y si P fuera falso, estoy acá. Es lo mismo. Entonces, a eso me pide evaluar. Fíjense en cómo voy a resolver este primer caso. Dice, P entonces Q entonces R. R es verdadero, es decir, esto que tengo de este lado, yo lo escribí acá abajo, fíjense, ¿no? O sea, está en el condicional. Lo que tengo acá es verdadero. El consecuente es verdadero. Y al antecedente esto, P entonces Q, lo voy a llamar X. X o cualquier variable, otra proposición si ustedes quieren, llámenla una nueva proposición P', Q'. Acá me dice entonces que esta proposición condicional con verdadero, yo tendría que buscar en la tabla del condicional, acá arriba, qué pasa cuando el consecuente es verdadero, es decir, cuando este es verdadero, que está en esta línea o en esta línea. ¿Qué pasa con el condicional? ¿Qué ven ustedes? ¿Qué valor toma el condicional cuando el consecuente es verdadero? Verdadero. ¿Depende del valor de P? No. No, no importa. Si P es verdadero, igual, o sea falso, no cambia. Entonces sí me alcanza esta información para decir que en ese caso la proposición es verdadera. ¿Sí? Ahí me alcanzó. Si yo voy al otro, fíjense que dice, Q es verdadero. ¿Bien? Q acá, si Q es verdadero, no Q será falso. ¿Sí? Entonces acá tengo una disyunción. En una disyunción, si tengo el Q verdadero, vengo acá, fíjense, estoy en esta línea o en esta línea. ¿Cómo es el resultado? ¿Verdadero? Bien, es decir, yo lo anoto aquí al costado, el primer término es verdadero. Y ahora me vengo el segundo, si Q es verdadero, no Q es falso. Si no Q es falso, y acá estoy en una conjunción, me vengo a la tablita y digo, a ver, ¿qué pasa cuando la Q es falsa? Estoy acá y estoy acá. ¿Cómo es el resultado de la conjunción cuando el consecuente es falso? Falso. Bien, entonces estoy teniendo verdadero, bicondicional, falso. ¿Esto qué hago? Me voy a la tablita bicondicional, miro antecedente verdadero, consecuente falso. Estoy acá. ¿Cómo va a ser el resultado de esta proposición compuesta completa? Falso. Falso. Excelente. La proposición es falso. Así es el análisis, chicos, digámoslo, para hacerlo rápido. Acá, ¿qué vamos a hacer? P es verdadero. Si P es verdadero, entonces acá yo tengo una disyunción, ¿sí? Me voy a la tablita de la disyunción. Tengo que P, ustedes lo ven ahí, P. Voy a correr el cartel, de un minuto. Ustedes tienen ahí que P es verdadero, ¿sí? Entonces, si el antecedente en la disyunción es verdadero, estoy en estos dos casos, ¿cómo es el resultado? Verdadero. Verdadero. Entonces yo tengo básicamente una proposición que puedo escribir como lo que tengo acá adelante, ¿sí? Que lo llamaré X o P' o Q', condicional, esto que acabo de descubrir,
que es verdadero. Es decir, tengo una proposición condicional con verdadero. Voy a la del condicional, miro que el consecuente sea verdadero y veo qué respuesta va a tener. Si el consecuente es verdadero, estoy acá o estoy acá. ¿Cómo es la solución? Verdadero. Excelente. Vamos a ver un caso más. Acá se van a dar cuenta qué pasa cuando no me alcanza la información. Fíjense, en este caso me dice Q es falso. ¿Sí? Si Q es falso, fíjense, Q, lo tengo acá. Yo estoy teniendo básicamente una proposición condicional con un falso, que es lo que escribí ahí. Si me vengo a la del condicional, consecuente falso, digo, lo tengo acá y lo tengo acá. ¿Qué valor de verdad tiene la tabla? Puede tomar cualquiera de los dos. Bien. ¿De qué va a depender entonces? Del valor del antecedente. Porque si el antecedente es verdadero, esto va a ser falso. Si el antecedente es falso, esto va a ser verdadero. Entonces, en este caso, es insuficiente la información. ¿Se dan cuenta? Yo tengo que saber por lo menos algo más de acá adentro. Bueno, no me quiero detener en esto, chicos. Lo que va a quedar acá, yo ahora se los muestro, pero el análisis es el mismo. En este caso va a ser insuficiente, en este caso va a ser verdadero, ¿sí? Bueno, vamos a ver, ya bien avanzado, en el 9. El 9 es muy simple, fíjense, piénsenlo ustedes. Yo lo voy a ir diciendo, ustedes me van a ir diciendo. Fíjense lo que dice. Decida si son verdaderas o falsas las proposiciones estas compuestas. Escuchen. Si el antecedente de una proposición condicional, perdón, es falso, el antecedente es falso, la proposición condicional es verdadera. ¿Qué opinan? Eso es verdad. ¿Se entiende lo que pregunta? Hay que ver la tabla. Sí, pero por ahí ya haciéndolo alguno ya podía darse cuenta. Vamos a la tabla. La proposición condicional es verdadera. El antecedente es falso. Vengo acá. El antecedente es falso. Si el antecedente es falso, estoy en estas dos líneas. ¿Cómo es el condicional? Falso. Miren acá. Verdadero. Condicional. Verdadero. Bien. Entonces, ¿qué me dice? Si el antecedente de una proposición condicional es falso, la proposición condicional es verdadera. Correcto, acá lo estoy viendo. Entonces, esto es verdadero. Seguimos. Miren esto. Si el consecuente ahora de una proposición es verdadero, la proposición condicional es verdadera. O sea, si el consecuente es verdadero. Me quedo acá. ¿Qué opinan? Y no, porque va a depender del antecedente. ¿Qué opinan los demás? El consecuente verdadero. Que es verdadero. ¿Por Es qué? verdadero. Es verdadero. Si es verdadero. Ah, porque estaría cuando acá sea falso. o acá, ¿verdad? ¿En la primera o en la tercera línea? Sí, Bien. ¿Y qué me dice? ¿Cómo va a ser en esos casos entonces? verdadero. Cuando consecuente sea falso. Bien. Entonces, eso es lo que yo digo, aprendan. Aprendan, che, el condicional. ¿Cuándo es falso? Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Ahí va a ser falso. Para todos los demás casos es verdadero. Entonces, en este caso, verdadero de vuelta. Voy al C, chicos, miren acá. Dice, la proposición si esto vuela es entonces un pájaro, es decir, si P, entonces Q, la escribí ahí. Y la proposición esto no vuela o no es un pájaro, es decir, si esto vuela es P, esto no vuela será no P. Y si esto es un pájaro es Q, esto no es un pájaro es no Q. ¿Entienden que esta proposición es la primera y esta proposición compuesta es la segunda? Bien, me preguntan si son proposiciones lógicas equivalentes. ¿Qué son proposiciones lógicas equivalentes, chicos? Son aquellas que tienen exactamente la misma tabla de verdad. Pero el desafío, ¿cuál es? Que ustedes hagan las dos tablas de verdad y esta ya la tienen hecha porque la del condicional es esta. Habría que hacer la tabla de no P o no Q, ¿sí? Si coinciden, entonces esto sería verdadero. Si no coinciden, es falso. El condicional, en el punto C, el condicional me da verdadero, falso, verdadero, verdadero, ¿sí? Este es el condicional.
Si yo quiero hacer no P, si yo hago no P, vamos a hacer no P, va a ser, como dijimos, falso, falso, verdadero, verdadero. Y no Q va a ser falso, verdadero, falso, verdadero. ¿Sí? Hasta ahí me siguieron, es decir, el opuesto a como yo las defino acá. Después me pide entre estos dos la disyunción. La disyunción solo va a ser falso cuando los dos sean falsos. Si no, va a ser verdadero. Entonces busco dónde los dos son falsos. Acá en el primero. Acá es falso. Y todo lo demás es verdadero. Pregunta. ¿Esta tabla del condicional es igual a esta tabla que surge de hacer la disyunción de las dos negadas? No. No. Entonces no son proposiciones lógicamente equivalentes. El D, fíjense en el D. Dado que menos P es verdadero y Q es falsa, el condicional Q, entonces P, entonces Q es verdadero. ¿Qué opinan? Si menos P es verdadera, P es falsa. Si Q es falsa, entonces esto es falso, condicional falso. ¿Sí? Lo que escribí acá. Falso, condicional falso, me voy a la tabla y me da Es verdadero. verdadero. ¿Es verdadero? Efectivamente es verdadero. Y por último me dicen, 4 al cuadrado es distinto de 16. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. 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 Bien. Entonces, 4 más 4 igual a 8. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Bien. Entonces tengo un falso condicional verdadero. Falso condicional verdadero. ¿Cómo es la resolución? Verdadero. 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 Bien. Lo que está faltando es condición necesaria y suficiente, algo que el profe también explicó en la teoría, en donde básicamente lo podemos analizar con un ejemplo muy bueno que está justamente en la teoría. Miren. Analicemos el condicional. Dice, soy un hipopótamo, entonces soy un animal. ¿Está bien? O sea, P, entonces Q. ¿Sí? P es un hipopótamo, Q, entonces Q es un animal. ¿Cuál es condición suficiente y necesaria para que se cumpla la otra? Entonces acá dice, fíjense, P es soy un hipopótamo, Q es soy un animal. La pregunta que hay que hacerse es, si P implica P, en este caso sería condición suficiente, o si Q implica P, sería necesaria. Y les dice, si soy un hipopótamo, ¿implica que soy un animal? ¿Qué opinan ustedes? Sí. Bien. Entonces, ser un hipopótamo es condición suficiente para ser un animal. ¿Sí? O sea, P sería la condición suficiente. Sin embargo, si yo les dijera a ustedes, soy un animal, ¿implica que sí o sí soy un hipopótamo? No. No. No, No. porque puedo ser, como dice acá, un perro, un gato, también otros animales. Es decir, ser un hipopótamo es condición necesaria, pero no suficiente. ¿Qué les quiero decir con esto? Piénsenlo así. La condición suficiente es aquella que yo les digo a ustedes y ustedes me pueden decir algo que sí o sí pasa. Por ejemplo, si yo les digo soy un hipopótamo, ustedes me pueden decir soy un animal. ¿Se entiende? Ahora, si yo les digo soy un animal, ustedes no pueden descubrir qué animal soy. Porque puedo ser un hipopótamo, puedo ser un perro, puedo ser un gato. Fíjense en el B. Les pide que digan cuándo es necesaria, cuándo es suficiente. Dice, el cielo está cubierto de nubes, entonces hoy llueve. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es suficiente? ¿Cuál es necesaria? La Q suficiente. O sea, decir que hoy llueve es suficiente para que ustedes me dijeran, entonces está nublado. Porque no va a llover si no hay nubes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sin embargo, puede ser, si yo les digo que esté nublado, y no necesariamente que esté lloviendo. Así es como se tiene que realizar esto. Es decir, ¿cuál me alcanza a mí para saber el otro? El que sigue me dice que el producto de dos valores es mayor a 4. Entonces, esos dos valores son mayores que 2. O sea, y x es mayor que 2 e y es mayor que 2.
¿Cuál será condición suficiente y cuál necesaria y por qué? Si esto yo dijera que es suficiente, yo podría asegurar que estos dos números, tanto x como y, son mayores a 2. Es decir, positivos mayores a 2. Sin embargo, como es un producto, ambos números también pueden ser negativos, porque menos por menos es más. Es decir, x podría ser menor a menos 2 e y podría ser también menor a menos 2 y este resultado se va a seguir cumpliendo. Entonces, este no es suficiente, porque hay más de una condición para que se cumpla este. El suficiente es el de este lado. Porque si yo te digo que tengo dos números que son mayores que 2, vos lo que me podés asegurar a ciencia cierta es que si los multiplico me va a dar un número mayor que 4. La suficiente es como si yo les escondiera algo, ¿sí? Les escondiera algo que no los dejo que ustedes lo vean, y les doy una pista y ustedes me tienen que decir algo que sea seguro. Entonces, por ejemplo, yo les escondo un enunciado y les digo, chicos, tengo dos números que los dos números son mayores a 2. ¿Qué me pueden asegurar? Y ustedes me pueden decir, que si los multiplico, profe, el número va a ser mayor a 4. Y eso se cumple sí o sí. ¿Me explico? En cambio, si yo lo que les escondo es decirles, chicos, tengo dos números cuyo producto me da mayor a 4, alguien me puede decir, profe, los dos números son mayores que 2. U otro chico me puede decir, no, profe, los dos números son menores a menos 2, porque menos por menos también me da más. Entonces no es suficiente, porque yo tengo varias alternativas. Vivo en Villa Mercedes, dice, entonces vivo en San Luis. ¿Cuál es suficiente y cuál es necesaria? O sea, P. si yo le dijera, díganme algo fehaciente, algo que de verdad, yo le digo, a ver, mi enunciado es yo vivo en Villa Mercedes, ustedes pueden asegurar a ciencia cierta, 100%, que seguro vivo en San Luis. Sin embargo, si yo les digo, chicos, vivo en San Luis, no necesariamente vivo en Mercedes. Puedo vivir no sé, en Justo de Ará, en Fraga, en Juan Jorba, en Buena Esperanza. Entonces, esta es necesaria, esta es suficiente. Chicos, puede ser que ninguno de los dos sea suficiente o que los dos sean suficientes. Miren, les voy a dar un ejemplo. Si yo les digo, chicos, si hoy es jueves, mañana es viernes, ¿cuál es suficiente y cuál es necesaria? Las dos son suficientes y las dos son necesarias. Las dos, exacto. Las dos son suficientes, quedémonos ahí. ¿Por qué? Porque si yo les dijera, chicos, a ver, ustedes me tienen que contestar algo que de verdad pase. Yo les digo, hoy es jueves, ¿qué me pueden asegurar? Dos cosas, que mañana va a ser viernes y que ayer fue miércoles. ¿Se entiende? Y si yo les dijera, hoy es viernes, ¿qué me pueden asegurar ustedes? Que ayer fue jueves. ¿Se entiende lo que quiero decir? En ese caso, las dos serían suficientes. Bueno, hasta acá llegamos con la práctica de algunos ejercicios de proposiciones. Nos vemos en el próximo video.